Para darle pase a esto, alguien que se acuerda de las dos ideas de que va Ganosa, por lo menos, solamente no les estoy viendo. Solamente quiero dos ideas principales que tengan de que va Ganosa. Dos ideas principales, chicos, por favor. ¿Se acuerdan que la doctora ya les había más o menos preguntado, les había dicho algo? Por favor, quisiera un par de ideas nada más. Les quiero hablar nada más. Un par de ideas para poder igual, como les digo, a ver, señorita. Bueno, con respecto a la lectura del interés para obrar de Marisa Avendaño Valdés, este analiza dicho interés para obrar en un fin de reducir la economía procesal, es decir, evitar la actividad procesal fundada pero inútil. Es por ello que también establece dos criterios necesarios para este interés, y la primera se basa en la utilidad del proceso y la otra en la necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional. ¿Cuál es tu apellido? Enrique. Ya, voy a decir, la señorita dio una necesidad sobre lectura de Betaño. Creo que había otra lectura. La lectura era de Tero Roca y la lectura de Esquiava, ¿ya? Le doy la libertad que ustedes puedan elegir, o sea, que las haya leído y pueda darnos algunas ideas. Ahorita ya sintetizó muy bien las ideas de la lectura de Avendaño Valdés sobre el interés para obrar. A ver, chicos, ¿alguno? Cualquiera de las dos lecturas que quede, la de Montero o la de Esquiava. Pregunten ahora porque después cuando vengan el control ya ahí sí no nos podemos ayudar. Bueno, porque el control básicamente, como el doctor ha pedido, va a ser un control, pero un control como en base a casos, un caso específico para que apliquen la lectura. O sea, el conocimiento teórico adquirido en la lectura se aplique en la práctica. ¿Alguien por ahí? ¿Se acuerdan cuando la doctora hablaba de la Esquiava Ganosa sobre la citrapetica? ¿Alguien se acuerda? La doctora la vez pasada habló de la citrapetica. La infrapetita. Infrapetita. Es cuando dentro de la demanda hay unas pretensiones y cuando el juez resuelve a menos pretensiones de las que están contempladas en la demanda. Esa es la infrapetita. ¿Cuál es tu apellido? Divisia. ¿Ah? Divisia. Divisia. Dentro de ese documento que pone, se dice que son buenas pretensiones. La doctora también puso un ejemplo. Si yo pido 50.000 soles de indemnización por daño moral y me dan 20.000, ¿es una sentencia infrapetita o no? No. A ver, a ti tú mismo, a ver, ¿por qué no? No, eso es ¿cómo se llamaba? Ultrapetita. Un nombre diferente tiene, no recuerdo. A ver, la señorita de atrás. No, en ese caso no era infrapetita porque se estaba confundiendo las pretensiones por una cantidad de dinero. Y lo que es cantidad de dinero es ultrapetita. Claro. Justo lo mismo, porque es un sentido cuantificable. ¿Tu apellido? Córdoba. A ver, chicos. Solamente vamos a decir ya que ya les entendió. ¿Se refiere a luspetita? Porque creo que mencionó eso referente a... No, yo estoy hablando de 50-20. El 50-20 es un tema de valorización, o sea, el juez declara fundada la demanda, pero él considera que no es esa suma. Cuando usted vive un responsable civil, más o menos van a hacer cuáles son los criterios para cuantificar los daños. Para que yo le digo, pide 50 y después le da 20. O sea, eso no es una infrapetita. Infrapetita, como dice su compañero cuando habla de pretensiones. Por ejemplo, yo demando desalojo y demando es un desalojo por falta de pago y también adicionalmente acumulo el tema del pago de los arriendos vencidos. Y el juez se pronuncia sobre el desalojo, declarar fondo de desalojo. Y la parte apela, indicando que el juez no ha emitido procedimiento sobre la pretensión referida al pago de los arriendos. ¿Eso sería un cifrapetita o no? ¿Cómo? Infrapetita sería eso, lo que yo estoy indicando. A ver, pide desalojo Ya. y pide pago de arriendos. El juez dice fundar el desalojo, nada más. Y no, ni en sus considerandos, no se advierte que haya dicho algo sobre el tema sobre el tema del pago de arriendos. No dice nada.
ni un considerando se dedica a pago de la renta. ¿Eso sería una infrapetita? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, Yo sobre los dos pedidos que se hacen, omite de pronunciarse sobre un petito. Por eso, tienen que tener cuidado. A ver, señorita, La dígame. MIS también dijo, la doctora también mencionó de que el caso haya revisado, analizado, pero lo pone en el pronunciamiento, no es infrapetita, ¿no? Porque ha analizado. Claro, yo el caso que les pongo no analiza. Claro, ahí sí sería. Pero si lo analiza, existe un mecanismo que lo vamos a ver cuando veamos utilidad. El mecanismo se llama, solamente le doy el dato, se llama la integración. O sea, que un punto que el juez haya desarrollado, no se haya pronunciado sobre ese punto, el juez, ¿cómo se llama? El superior o el mismo juez puede realizar la llamada integración de la sentencia. Eso lo vamos a ver cuando veamos nulidades. Cuando se ve el tema de la nulidad procesal, ahí se habla de los principios. Hay un principio que se llama integración. Ese principio se usa cuando el juez se pronuncia, habla sobre todo lo argumenta, pero en la parte considerativa, resolutiva, se olvida de ponerlo. Ahí sí, pero si no dice nada, ni un ápice, entonces ahí sí corresponde declarar una nulidad por un tema de los pronunciamientos, por ser una sentencia infrapetita. ¿Correcto? ¿Alguien sobre el tema de la legitimación que habla Monroy? ¿Alguien se acuerda de lo de Monroy? Porque Monroy habla sobre la legitimación. Y eso ya lo han estado viendo, ya la doctora lo estaba hablando, sobre la pizarra, los tipos de legitimación. Porque Monroy hace un estudio del código del año 93. Es cierto, es un jurista español. Él hace un análisis de nuestro código, del tema de acumulación. ¿Alguien se acuerda más o menos qué dijo Monroy? ¿O alguien se acuerda ya, vamos más, qué dijo la doctora sobre la acumulación, sobre el tema de estos temas de acumulación, originaria, derivada, ¿se acuerda? La legitimación, perdón. ¿Se acuerda alguien de lo que dijo la doctora sobre la legitimación? Porque la doctora hizo los cuadros, hizo quiénes están legitimados para obrar. Chicos, no es que la doctora les pregunte y ustedes si no le responden, la doctora piensa que ustedes ya. O sea que ustedes dan por sentado el tema y al final no lo habían entendido. Díganos, chicos, ¿se acuerdan de ese tema de legitimación? A ver, la señora La legitimación ordinaria, la misma mencionó que provenía de la misma relación material. En cambio, la extraordinaria es cuando son por razones de orden público, privado, ley, y ahí menciona exactamente, ¿no? acá el código que es usted come. ¿Está bien, hermano? Sí, pero te van a hablar, ¿no? Sí. Hay como la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria tiene originaria y derivada. La ordinaria donde los sujetos de la relación material son los mismos en la relación procesal. Y la derivada viene a ser, somos sujetos distintos, por muerte y causa, o sea, herederos, o puede ser por intervivos, por transferencia de propiedad. Correcto. Y la extraordinaria ya tiene que ver con asuntos públicos, participa el Ministerio Público, está la decisión de interés difuso y interés privado. ¿Tu apellido? Benítez. Chicos, por favor, traten de ver ese tema como, por ejemplo, si el joven dice que hay una originaria que se crea en una parte. Por ejemplo, un ejemplo de esa de la originaria. A ver, el joven de acá, sí, de camisa así usted. Cuando, claro, todo parte de la relación material. Claro, pero aterrízamelo en un ejemplo. Por ejemplo, yo te arriendo un cuarto a él. Somos él y yo los sujetos que hemos arrendado en un principio. Y cuando llega el proceso, porque existe algún existimiento por parte de ambos, soy yo el que lo demanda a él. Entonces somos los mismos sujetos originarios. ¿Tu apellido? Severo. Y la derivada, alguien que me dé un ejemplo de derivada. El joven de ahí. Sí, en este caso derivada, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del arrendamiento, en este caso, digamos que el demandante, claro, no ha iniciado un proceso contra el demandado, por este tema de, no sé, sea por incumplimiento de pago, por lo que fuera. Pero durante el proceso, en este caso, el demandante le vende su casa a otra persona. En este caso, esta otra persona que compra la casa tiene pues el derecho a seguir con el proceso, a pesar de que él no haya sido el que empezó con la razón jurídica que dio origen a la demanda, pero como es el propietario actualmente, tiene pues esta legitimidad. ¿Tu apellido, por favor? Mendoza.
seguir repasando, porque como ya la doctora, creo que esta es la última clase que hablamos más o menos del TGP y vamos a comenzar ya con el tema procesal del curso. ¿Podría añadir otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? El ejemplo que ponen tú es así rapidito porque le voy a darle pase a esto para que pueda comenzar. Le voy a poner rapidito el ejemplo. La originaria es, como dijo su compañero, un contrato de arriendo. Juan le alquila su bien a Miguel. ¿Ya? Juan y Miguel tienen un contrato de arriendo. Como hay problemas, Juan le demanda a Miguel, por ejemplo, un desalojo. O sea, los sujetos de la relación material son Juan y Miguel. Entonces, si Juan y Miguel son los sujetos de la relación material, y como nosotros ahorita estamos viendo procesal, entonces la relación procesal va a ser como demandante y Miguel. Pero vamos a otro supuesto, para ver el tema de la derivada. Pongamos que ahí Juan firma un contrato en el 2020 de enero. Y en la pandemia, lamentablemente, Juan fallece. Y Juan tiene 2 hijos. Su hija Juana y su hija María. Mayores de edad, porque Juan tenía como unos 50, 60 años, pero tiene sus hijas ahí de 20. Sus hijas tienen 20 y 21 años de 20 y 22 años. Ahora, si bien es cierto la relación entre Juan y Miguel, Juana y María son las hijas de Juan. Entonces, como Juan ya no va a poder demandar por su falta de petición, o sea, acá las hijas puede Juan haber dejado un testamento, eso lo van a ver en sucesiones, o puede haber Juan o las hijas, Juan y María, hecho un proceso de sucesión intestada, ante un juez de paz letrado, o ante notario. Esa es una incertidumbre jurídica, como dice el primero. Entonces, como Juan y María, para poder demandar a Miguel, necesitan tener esto, o bien el testamento, que Juan le declara herederas, o bien, como no hay testamento, una sucesión intestada. Entonces, si bien eso de la relación material no interrumpieron ellas, pero ellas en la relación procesal van a ser demandantes. Y Miguel va a ser el demandado, una relación juzgada. Porque, si bien es, porque de Juan se le lleva un acto, ese es un acto, ¿qué tipo de acto es? ¿Intervenidos o mortis causa? Mortis causa. Mortis causa. El caso que puso su otro compañero era que, por ejemplo, Juan le vende a César, le vende el bien. Le dice César, sabe, yo tengo un inquilino, mi inquilino, ya no, si tú quieres, continúa con el contrato, si quieres, sácalo, tú ya ves que lo que haces, te dejo un inquilino. Incluso en el contrato de compraventa, ahí señalan que hay un inquilino, que ya bueno, si él quiere, lo saca. Entonces, ahí, ¿qué tipo de actos es ese? Transmisión de derechos. El carrizo. Y transmisión de derechos, ¿cuánto sería? Cuando ya le transfiere, pero acá, por ejemplo, en una compra-venta, transmisión de derechos, creo que eso está en el libro de obligaciones, me parece. Eso creo que ya lo deben estar viendo en su curso. Claro, acá el evento, este es un acto inter vivos. Y este es un acto mortis causa. Recuerden ese tema de las derivadas este tema, porque como esto va a seguir hablando de la acumulación, van a necesitar tener bien claros estos conceptos, porque cuando se habla de acumulación, ahí por ahí algún abogado le va a decir, oye, no me pueden demandar porque tú, le dice, no vayan a decir a los clientes, no te pueden demandar porque nunca fueron sujetos de relaciones materiales. O sea, pongamos que el abogado de Miguel dice, oye, se interpone una excepción de falta de legitimidad para hablar del demandante porque ellos no son los demandantes, el demandante debe haber sido el señor que ya murió. Hay casos, si los interponen, bueno, al final el cliente es el que paga la tasa judicial por excepción, no es el abogado, por si acaso. Tengan en cuenta esto, chicos, por favor.
Ahora le voy a dar pase a Héctor para que Héctor termine con el tema de acumulación. Por favor, chicos, si tienen alguna pregunta, traten de preguntar ahora, porque ya el examen no nos podemos ayudar. Por favor. Eso sería todo por mi parte. ¿Cómo, chicos? Por si acaso alguien ha leído la casación que les mandé la semana pasada. Es sobre anulabilidad de acto jurídico. Es un tema que yo he visto, chicos. Se va a tratar de traer ejemplos con los que ya he trabajado, ¿cómo se llama? Para poder avanzar. ¿Han visto acto jurídico personas? Porque creo que reales recién están viendo algunos temas de derechos reales y también de obligaciones. Conforme vayan avanzando, vamos a tratar de traerles algunos casos con relación a los temas, con temas que sean más o menos fáciles, creo que alimentos, algunos temas así que son más manejables. Porque no le vamos a traer, por ejemplo, algún tema de cacerías, porque creo que sobre cacerías no lo visto. De repente algún docente de reales también se sabe. Sería, pero no sé, se puede ver. Bien, retomando la semana pasada, recordemos que la acumulación vendría a ser aquella institución jurídica en la cual nos permite juntar, agrupar pretensiones, ¿no? Ustedes saben que juntar, por ejemplo, como a ver, por ejemplo, juntar la nulidad, ¿no? Y la anulabilidad así a secas no está permitido. Sin embargo, el mismo código nos permite las reglas, lo cual es posible juntar estas dos pretensiones que a la simple vista suelen ser distintas. Sin embargo, si lo vemos por la causal, supongamos en el ejemplo que les coloco de la nulidad, ¿no? Recordemos, ¿en qué artículo del Código Civil está la nulidad? Dígame. 229. ¿Ya? Y ustedes saben que hay como 8 o 6 causales de nulidad. Una de ellas, por ejemplo, está la simulación absoluta. La simulación absoluta es una sanción de nulidad. Sin embargo, cuando vemos el artículo 221, cuando hablamos de anulabilidad, ¿no? Cuando ponemos un caso de anulabilidad, ¿no? Podemos aquí plantear un supuesto por simulación relativa. Ahora, les pregunto, ¿no? Tomando en cuenta de que ustedes tienen conceptos generales sobre actos jurídicos, sobre toda la institución de la simulación, ¿cómo podría acumular estas dos pretensiones? Tomemos el supuesto de hecho. Estamos ante un supuesto de simulación, pero no sé si es una simulación relativa o absoluta. Pero yo aún así quiero que el juez se pronuncie sobre el mismo, ¿no? ¿Qué tipo de acumulación sería? Les dije la semana pasada. ¿Cómo? Exacto. ¿Alguien que tu nombre y su apellido? Guía. Subordinado. Estamos hablando de pretensiones. Cuando hablamos de pretensiones es una acumulación objetiva, recuerden importante. Por más que el código haga una distinción errada sobre la acumulación subjetiva y el consorcio, al fin y al cabo, ¿no? La acumulación, ¿no? Entre estos aspectos son lo mismo, es un consorcio humano, la acumulación subjetiva. Subjetiva porque implica sujetos. Objetiva implica aprehensiones. Muy bien, la respuesta es subordinada. La acumulación subordinada, ¿no? Como
como ustedes verán a simple vista, yo no puedo, a secas, yo no puedo acumular, ¿no?, anulabilidad con anulabilidad, porque sería contradictorio. Sin embargo, en el escrito de demanda tenemos que especificar cómo puedo acumular, ¿no? Y la razón de ser está en el artículo 85 del Código Argentino. Ya eso lo habíamos mencionado la semana pasada, es una suerte de repaso, ¿no?, que les comento en este momento, ¿no? Ya hemos visto que la acumulación, ¿no?, cuando hablamos de pretensiones es una acumulación objetiva, cuando hablamos de sujetos es una acumulación subjetiva. Cabe señalarles que tanto la acumulación autónoma como la acumulación condicional no están reguladas expresamente en nuestro código, pero aún así es posible acumular independientemente, por ejemplo, acumular autónomamente. Hay que tener en cuenta la conexión que debe existir, las pretensiones, ¿no? Tanto la conexidad entre el mismo título, los mismos sujetos, el mismo objeto, y también algunos requisitos también de forma, que tienen que tener cierta conexión, cierta relación. Ya lo vamos a analizar ahorita, ¿no?, para un poco ejemplificar el caso que les trae de la casación que les he mandado a leer. Si no lo han leído no hay problema, lo vamos a leer juntos y vamos a ver quizás el error que a mi punto de vista ha cometido la sentencia de primera instancia. A ver, yo me diré, sabemos que la acumulación sucesiva es cuando se produce la acumulación luego de haber presentado la demanda. Habíamos hablado de la ampliación de la demanda, habíamos hablado de la reconvención o la llamada también contrademanda, y la acumulación de procesos, ¿no? Un ejemplo similar, digo similar porque en este caso no se ha acumulado, en el caso de la casación no se ha acumulado procesos independientes, sino se han acumulado pretensiones en un solo proceso. Sin embargo, hay supuestos en los cuales, en estos casos se puede ver, ¿no?, en algunos momentos, que se haya demandado en distintos juzgados, ¿no?, en distintos procesos, pero aún así da la posibilidad de acumularlos todo en uno solo. Lo vamos a ver al final de esta sesión. Bien. ¿Sí? Esto de la acumulación de procesos, por ejemplo, lo he visto en el caso de Rutas de Lima cuando se dio el Tribunal Constitucional, en el que había un caso en el que primero un señor había demandado a la municipalidad y después, si no me equivoco, la misma municipalidad había demandado a Rutas de Lima. O sea que se unen dos procesos. Pero mi pregunta en ese sentido, cuando se acumulan dos procesos, es porque entendemos de que hay el objeto, el petitum, versa sobre el mismo objeto y hay distintos sujetos. Esto generalmente, ¿dónde se da? O sea, ¿dónde se unen los procesos? ¿En la Corte Superior, en la Suprema, en el TC? ¿Dónde se da regularmente esta acumulación de procesos? ¿Qué materia es? La primera instancia. ¿Qué materia constitucional? Claro, es un amparo. Es un amparo, ¿no? Claro, ahí fue un amparo, pero por ejemplo, o sea, aquí menciona la acumulación de procesos en el civil. En el civil. Ya, ahora, ¿en qué instancia se da regularmente esta acumulación? ¿Desde la primera instancia, segunda instancia, la Suprema Instrucción? Primera instancia, generalmente. En la primera instancia. Desde ahí ya se parte ya... Sí, desde la primera instancia, el demandante tiene que advertir, ¿no?, si la existencia de otro proceso similar al que se está iniciando, ¿no? Y ya para también no generar contradicciones sobre el mismo objeto, es recomendable acumularlo en la misma instancia. Es lo recomendable, siempre en la primera instancia, ¿no? Generalmente, o sea, de un solo juez para que usted no haga pronunciamientos disímiles. En laboral creo que un poco más se flexibiliza ese tema. Me acuerdo que haber visto, porque ahí por ejemplo se produce algo. El demandante demanda una indemnización por despido arbitral. Se lo han sacado sin razón de trabajo. Pero adicionalmente el empleador lo demanda por indemnización por daños sin perjuicio, porque este trabajador hizo una acción que causó daño a la empresa. Entonces le está diciendo, él no causó un daño, entonces no tiene indemnización por daño sin perjuicio. Si dos jueces diferentes de estas materias se pronuncian sobre estas dos materias, que es una indemnización por despido arbitral
aquí una contradicción si dos jueces, un juez dice fundada. ¿A qué sería lo recomendable ahí? La convención, Bueno, en laboral no hay recomendación, pero ahí también no es una convención. O sea, que el mismo juez se pronuncie sobre esas dos materias, para evitar que dos jueces diferentes se pronuncien de diferentes materias. Pero que he visto que pasa ese pronunciamiento contradictorio. O sea, que por un lado, una parte demandó daños y perjuicios, por ejemplo, el demandado, el trabajador, y por otro lado, el trabajador también lo demandaron. Y me acuerdo que en estos dos procesos circularon por vías aparte, fundado acá, confirmado, y al momento de ejecutar ellos no, que me descuenten de lo otro. Si llegamos a ese tipo de situación, tiene que tomar en cuenta eso, de que no haga corrupción. Listo. Ya habíamos revisado los supuestos de acumulación. Ahora vamos a los requisitos para la acumulación objetiva. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? La acumulación subordinada también se da en el ámbito penal. En el ámbito penal. No estoy seguro, la verdad, pero no sé si. Bueno, en el ámbito penal, el fiscal, como es el titular de ejecución pública, la pretensión del fiscal concretamente es una imputación. Una acusación. Esta imputación en materia penal no existe directamente en lo que se conoce acá como una pretensión subordinada, sino que en ciertos casos el juez sí se le permite, al fiscal, sí se le permite plantear una imputación en base a un delito, a otro delito mejor alternativo, es decir, la imputación alternativa. Y es decir, si en el proceso no se llega a verificar que, por ejemplo, es un delito de colusión, sino un delito de cohecho, el fiscal puede tener como una pretensión de imputación alternativa otro delito que pueda ser de acuerdo a la situación semejante. ¿Por qué? Porque de la denuncia no se puede ver claramente qué delito puede hacer. Entonces, en materia penal sí, de alguna manera se puede plantear una pretensión incriminatoria alternativa. Pero en este caso, la alternativa tiene una definición distinta a la subordinada. Claro, son igual. Sí, hay mucho cuidado con esas, ¿cómo dices tú? Ya estamos hablando de materia civil. Bueno, los requisitos que nos establece el artículo 85. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? Requisitos, artículo 85 del Código Procesal Civil. Competencia del mismo juez. El juez debe tener competencia, materia, cuantía y jerarquía para todas las pretensiones. Misma vía procedimental, salvo que la ley exprese lo contrario, en el artículo 483 del Código Procesal Civil. Los supuestos. Pretensión principal menos pretensión acumulada no tiene vía procedimental. La pretensión principal más un largo menos pretensión acumulada más corto. El artículo 85. El del código. Se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que éstas sean de competencia del mismo juez, no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa. 3. Sean tramitables en una misma vía procedimental, se exceptúan de estos requisitos los casos expresamente establecidos en este Código de Leyes Especiales. También los supuestos de acumulación son los siguientes. Cuando las pretensiones sean tramitadas en distinta vía procedimental, en cuyo caso las pretensiones acumuladas se tramitan en la vía procedimental más larga prevista para alguna de las pretensiones acumuladas. Cuando las pretensiones sean de competencia de jueces distintos, en cuyo caso la competencia para conocer las pretensiones acumuladas corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor grado. Bien. Sean de competencia del mismo juez. Acá vemos el tipo de competencia por jerarquía, ¿no? Supongamos
supongamos, ¿no?, que el desalojo por falta de pago. El pago de renta. El desalojo por falta de pago, ¿no? Sabemos que tenemos que tener en cuenta de que tanto la pretensión del desalojo y la pretensión de falta de pago, si el falta de pago tiene que ser una cuantía menor de las... Vamos a ver las causales. Claro, el artículo 547 nos menciona, ¿no?, que en el caso del desalojo, en el párrafo tercero menciona, ¿no?, en el inciso 4 del artículo 546, estamos hablando de los asuntos contenciosos, cuando la renta mensual es mayor a 50 unidades de referencia procesal o no exista cuantía, son jueces competentes, los jueces civiles, ¿no? Entonces, si el pago de renta supera a esa cuantía, entonces el desalojo y el falta de pago tienen que tramitarse ante el juez civil. Tiene que ser de la misma cuantía, tiene que ser ante el mismo juez civil. Cuando la cuantía de la renta que falta pagar, ¿no?, sea hasta 50 unidades de referencia procesal, 50 unidades, 50 URPs. Recordemos que las URPs varía cada año, sacar producto del 10% de la UIT. Cuando la cuantía sea hasta 50 de unidades de referencia procesal, son competentes los jueces de paz letrada. Entonces, si la cuantía es menor o igual a esas 50, ambos se deben tramitar en el paz letrado. ¿Sí? Recordemos que este por así decirlo, un requisito, a mi punto de vista formal, ¿no?, porque estamos hablando acá de presupuestos procesales. Recuerden los presupuestos procesales, la competencia, la capacidad y los requisitos de la demanda. Son presupuestos procesales, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta para acumular peticiones. Ese es el primer supuesto del artículo 87. El segundo supuesto, ya habíamos explicado reiteradas veces que no pueden ser contrarias entre sí, salvo que se hayan acumulado de manera subordinada o alternativa. Artículo 87 del Código Procesal Civil, ya está la justificación. Y la otra causal es que sean tramitadas en una misma vía procedimental. Que sean tramitadas en la misma vía procedimental. Es decir, al mismo ejemplo de acá. Desalojo se tramita, ¿no?, en un proceso sumarísimo. El pago de renta se va a tramitar de acorde a la cuantía. Es decir, la renta no puede superar el monto de lo permitido en el sumarísimo. No puede ser un monto que supera que sea un monto para el proceso abreviado, o menos para el conocimiento. No puede pasar eso. La cuantía tiene que ser el tope mínimo, el mismo hasta el tope que figura el sumarísimo, ¿no? Ahora,
caso de, supongamos de que la pretensión principal, esta es la pretensión principal, esta es la pretensión acumulada, ¿no? Esta pretensión es de vía sumarísima, es una vía menor. Pongamos en 3 escalas, 1, 2 y 3. Sumarísimo, abreviado, conocimiento. Esta pasa a la primera escala. Entonces el pago de renta tiene que ser en la misma escala también, ¿no creen? En la misma escala. Esta no está permitido que en la pretensión sea de una escala 1 y la otra pretensión sea de escala 2 o de escala 3. No puede tramitarse. Sin embargo, el código adjetivo nos da ciertas excepciones, ¿no? De que ya están especificadas en el artículo 85. ¿Alguien me puede ayudar a leer el inciso, la literal A? Artículo 85, por favor. También son supuestos de acumulación los siguientes. Cuando las pretensiones sean tramitadas en distinta vía procedimental, en cuyo caso las pretensiones acumuladas se tramitan en la vía procedimental más larga prevista por alguna de las pretensiones acumuladas. Otro ejemplo. Divorcio es un proceso de escala 3, es decir, un proceso de conocimiento. Y alimentos, por lo general, el alimento es sumarísimo. Entonces, sí estaría cumpliéndose la regla, ¿no? De que en un proceso de divorcio se puede acumular un pedido de alimentos. ¿No? Inclusive este permiso es de índole legal, porque cuando veamos el proceso de conocimiento, vamos a ver un ejemplo del proceso de conocimiento que es el divorcio por causal. Y el divorcio por causal nos permite, ¿no? las acumulaciones accesorias a que pueden subsistir el divorcio. El divorcio, recordemos que un divorcio, la ruptura de una relación conyugal acarrea otras consecuencias, acarrea la patria potestad, a hijos, la pensión de alimentos, el régimen de visitas. Y por cuestiones de economía procesal es necesario de que estas pretensiones se puedan pedir de manera accesorias, ¿no? La pensión accesoria es como el divorcio. 483, chicos. 483 del Código Procesal Civil. Ahora el conocimiento más amplio. Y ahí se cumple la famosa frase que puede lo más, puede lo menos. Ahora viene una pregunta. Sí. Entendemos que la indemnización es algo que yo determino. Yo como persona afectada yo determino cuánto dinero quiero ganar, ¿no? Y entendemos de que los procesos, la decisión tanto si es sumarísimo, abreviado, conocimiento, es en base a la cuantía. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo una pretensión A que responde a sumarísimo, pero según yo considero mi indemnización debe ser exagerada y por el alto monto de dinero tiene que haber conocimiento? O sea, ¿qué es mi elección? ¿Se podría dar? Procesos distintos, porque, o sea, el que tú estás proponiendo como pretensión principal, ¿qué me dijiste? Una cualquiera que solo llegue a sumarísimo, supongamos que... Ya, una pretensión principal, y luego como una acumulada... Indemnización de exagerado, y como es una cuantía exagerada, tendría que llegar, entre comillas, al conocimiento. No se puede acumular, por la cuantía. La cuantía de la indemnización, ¿no? Si supera a la que determina el sumarísimo, no se puede acumular. O sea, tiene que llegar hasta ese tope nada más, no puede ir más. Sí. Sí. Pero no tendría sentido, porque se acumularía. Hasta ahí no llega. Pero mi intención es ser contra mayor que tendría que llegar al conocimiento. O sea, exagerado. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Quedaría mi elección y la por proceso?
pregunta, no. Ah, ya, sí. Sí, mire, en este caso, ese es el detalle cuando planteamos como pretensión principal alguna pretensión que va para los humanísimos, ¿no? Ese es el detalle. Sí, en este caso por temas de cuantía, porque justo la misma norma procesal nos ordena, ¿no? Y cuando veamos los procesos de cognición vamos a darnos cuenta de que para determinarlo también influye la cuantía. Siempre y cuando la pretensión tenga un monto determinado. En este caso de las indemnizaciones estamos pidiendo por un monto determinado, es decir, va a influir la cuantía. Va a influir bastante lo que es la cuantía. Y hay que tener mucho cuidado con sus acumulaciones. Pero entonces, ¿en cuál se queda? ¿A qué proceso va? ¿Al de la pretensión principal o al de la cuantía? No, como te digo, eso va en procesos separados. ¿Se separan los procesos? Separan los procesos. Ahora, también las indemnizaciones, el doctor Gustavo Reyes, que eso es una pretensión principal, no puede ir acumulado. Entonces, lo que me planteaba el docente era que no puedes ir, no lo puedes plantear como una accesoria, porque esa es una pretensión principal, la pretensión indemnizatoria. Una pretensión como una autónoma. Claro, como una autónoma. O sea, no puede ver la doctrina, porque en el código no está. Porque supuestamente dice que lo accesorio, o sea, si tú pronuncias declarando fundada una demanda, por ejemplo, de resolución de contrato, dice que la indemnización no puede ser automática, tienes que analizar si efectivamente corresponde o no. Porque a veces dicen que como la accesoria, por ejemplo, pide intereses de obligación principal. General dice, ya los intereses proceden porque ya te estoy declarando fundada la principal. O sea, por ejemplo, el interés puede ser un tema acumulable. Una indemnización tienes que analizar en qué consiste, si se le da o no se le da la indemnización. Porque no necesariamente también de lo adecuado. Si usted no lo posee, van a ver que hay diferentes tipos de daño que son indemnizables. Si tú demandas 3, no puede, y el juez se tiene que usar con las 3. Si tú demandas 1 y para el juez no daño moral, que es lo más conocido, no le convence de la declaración infundada, a pesar que de repente haya tenido algún tema de daño emergente o algo procesante. O sea, el juez tiene que seguir a resolver lo que hay, lo que tú has pedido. No puede el juez de resolverte toda la indemnización porque no lo pediste en tu demanda. Entonces eso ata al juez. Y también tienes que ver los temas de acumulación y diversas indemnizaciones tienen que verse, al menos he escuchado accesoria, pero no necesariamente, en el ejemplo que pone Luis, la resolución puede generar puede ser que sí, puede ser que no. La doctora Eugenia, yo no tengo hablado sobre ese tema, sobre la llamada accesoria en el término indemnizatorio. Para ella tampoco no debe ser una accesoria. O sea, no puede ir de manera accesoria. Disculpe, pero entonces sería 2 procesos, pero no podrían llevarse al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso que puso Abraham, que era una pretensión que era vía sumarísima y la indemnización tenía 10 depósitos separados. No puedes acumular eso porque la indemnización, como él dice, su cuantía sería un tema como de conocimiento. Pero tendrías que esperar la sentencia del otro, porque no puedes iniciarlo al mismo tiempo. No puedes tramitar a las dos juntas. Ahí esperaría que termine primero el de sumarísimo. Claro, puedes esperar el sumarísimo y de ahí demandar la indemnización. Y en este caso, el juez no podría decir, o sea, él ve, en mi caso, ya te han declarado fundada en su presentación principal, ya otro proceso, pero ve que mi intención es demasiado larga, es muy extensa, es demasiado alta, no puede tener el mismo. No, mejor anda la sumarísima, nada más porque es algo corto. Lo que pasa es que tú pones el cuarto, pero después no te va a dar lo que tú pides. Si tú pides $1 millón, no te lo da. Claro. Para mí, después de conocimiento, para mí el daño, 5.000, 10.000 soles es suficiente. O sea, de lo que pides $1 millón te lo baja, porque tú mismo tú le das la forma de que el juez te lo fije. El juez te fija, no te va a dar $1 millón de soles, por ejemplo. No, está claro, pero esa es una parte ya no discutida cuando se acaba el proceso, pero el mismo juez no puede determinar, ya, tú con la cantidad que pides va el conocimiento, pero yo determino de que realmente no debería ir y por lo tanto lo mando a sumarísimo para que sea algo rápido, porque sería extender el proceso innecesariamente. Innecesariamente no tanto, sino que el mismo demandante es el que propone la cuantía. O sea, si tú propones $1 millón de soles, el juez no puede decir, a mí me parece que acá hay 50.000. No lo puede hacer el juez, está impedido, porque eso no llega. O sea, y el juez cuando resuelve va a ver si corresponde $1 millón de soles o corresponde una cantidad de Pero lo que está diciendo es que la pretensión, en un primer momento la pretensión está el monto, la posibilidad de que el monto es más.
supongamos que el proceso empieza en un abreviado, ya, un abreviado, pero el demandante dice, no, mi petición es más. No, o sea, ya mi pretensión principal ya está resuelta, no declaro fundada. Por lo tanto, puedo pedir la indemnización. En el caso de Abraham, la pretensión X está resuelta y Ya está fundada. Por lo tanto, puedo pedir la indemnización en otro proceso. Claro, en otro proceso. Ya, y la cuantía llega al conocimiento. Ya. Ya. Pero el juez no podría decir, tu cuantía es demasiada y el proceso va a ser demasiado largo, es exagerada. Por lo tanto, en vez de tramitarlo por la vía de conocimiento, lo voy a tramitar por la vía... No puede ser. O sea, sí o sí va al conocimiento. Si tú lo planteas como conocimiento, sí que va al conocimiento. Entonces, para aterrizarlo en un ejemplo, por ejemplo, yo tendría que demandar el desalojo en la vía sumarísima, pero también por el propio hecho del desalojo, por el propio hecho de que la persona no quiera salir, se me ha generado un daño, quiero que se indemnice. Yo pongo un monto superario, 100.000 soles, que son más de 100 unidades de referencia procesal. En ese sentido, primero tendría que esperar a que termine la demanda de desalojo para decir después que me había conocimiento para determinar la indemnización. ¿Es eso correcto? Claro, creo que sí les traje un caso que había visto cuando estaba en el plan de entrada, que primeramente una parte había demandado un desalojo por ocupante precario, el proceso fue a la Suprema, lanzaron al señor, pero como el demandante dice, a mí tú me causaste un daño, quédate en mi propiedad un tiempo. Entonces yo demando un desalojo, una indemnización por daños y perjuicios. En el caso que yo tenía, lo planteó que era abreviado y que era de competencia magistrada. En el proceso principal lo resolvió un juez civil, porque el desalojo por ocupante precario lo juez civil. Pero en el término indemnizatorio, como él lo planteó en una suma, la suma era en el proceso abreviado y dentro de la competencia del juzgado de magistrado. Pero no es similar a un caso como el que estaba planteando Abraham. Porque en el desalojo es sumarísimo y el proceso que planteó en el abreviado por la cuantía era abreviado y el magistrado. Porque sí, hay cuando vayan a ver en el código dice el abreviado hasta cuándo lo ve el magistrado y a cuándo lo ve el juez civil. Por ejemplo, en el caso que yo tuve, era un desalojo por precario, como le dije, que se vio vía sumarísima como en la Corte Suprema. En base a esa sentencia ganada, con copia certificada, viene a demandar al magistrado porque es abreviado, pero por la cuantía que el magistrado no va al civil. Por ejemplo, eso es más o menos como un caso, pero con la plantea Abraham. O sea, por ejemplo, si el señor quería haber acumulado la indemnización, yo hubiera dicho no, el juez hubiera dicho no, pero esto es abreviado. Yo no puedo verlo. O sea, por la cuantía se abrevió y magistrado. Por eso la parte esperó que termine el proceso de desalojo para posteriormente demandar la indemnización por daños y perjuicios. Más o menos ese es un ejemplo de lo que habría planteado Abraham, una petición de Entonces, mayormente, cuando se tiene que acumular una petición de indemnización, mayormente tiene que esperar a que acabe el proceso. Claro, por ejemplo, generalmente si yo quiero una indemnización de un desalojo, el desalojo es sumarísimo y la cuantía sería sumarísimo. Por eso prefieren mejor esperar que el proceso acabe para hacer una demanda indemnizatoria, porque ya no van a discutir el derecho, de hecho ya está. Ahora el juez va a fijar si le causó daño, si ese daño es indemnizable. Y si sí o sí quisiera ponerle indemnización ahí, se vería limitado por la cuantía, ¿verdad? Básicamente con la cuantía y eso que me pidieron, creo que fue 5 soles, no me acuerdo. El tema era que era nomás en el plan entrado y abreviado, pero si después ya la vía sumarísima en el plan entrado menos. Imagínate. Algunos jueces prefieren no tener problemas si les no van a demandar el proceso. Primero desargar a tu desalojo y de ahí demanda tu indemnización. Porque a veces los jueces mismos se complican. No se puede pedir la demanda, o sea, no se puede pedir la indemnización. Nunca he visto. Primero se pide el desalojo y después cuando ganan el desalojo, copia certificada. Pero entonces, en este caso del mismo desalojo para no salirnos, sí se podría también exigir indemnización, pero siempre y cuando no pase la cuantía de sumarísima. Claro, pero nadie va a querer pedir una suma baja. Claro. Vas a querer siempre pedir lo más. Pero en este caso, en cualquier caso, la persona no siempre podría, o sea, todas las personas podrían pedir siempre 100.000 soles, supongamos, y siempre ir al conocimiento cuando sería necesario, porque supongamos que verdaderamente no le correspondería tanto, pues tendría que irse a los sumarísimos. No, que eso no lo correspondería, ya lo determina el juez, no lo determina el demandante o el demandado. Pero no sería muy largo y necesariamente, o sea, Bueno, ese es el tema del
el largo ya lo defines tú, tú como parte procesal. Porque si tú dices, no me va a dar tanto, o sea, generalmente el abogado dice, inflalo tanto porque no te van a dar todo. Sí. O sea, si tú fijas que el conocimiento tiene una parte más de desconocimiento, menos de abreviado. Y entre 50 y 100, yo creo que el letrado que más de 100 es el juez civil. O sea, vas viendo tu empatía para efectos de. Pero, ojo, no, eso no implica que el juez de civil te va a dar de 100 para arriba, puede dar de 100 para abajo. Se puede dar incluso menos que sumarísimo. Eso ya depende del criterio del juez. Al final. Pero eso es en la sentencia. En la sentencia, pero cuando va a demandar, tú eres el que fija la cuantía. Claro, La competencia fue la fija por cuantía. El juez, como estaba diciendo Abraham, no puede decirte no es mucho, vete a otro proceso. No te lo puede decir. Porque ahí también está yendo contra el principio de congruencia y el principio de libre incuria que estaba Claro, no puede cambiar. Puedes invocar la norma equivocada, por ejemplo, puedes invocar una norma contractual cuando la personalidad es una extra contractual, por ejemplo. El juez puede adecuarlo ahí, pero no puede variar los temas de competencia, la cuantía. El juez te lo puede creer inadmisible, te puede decir, oye, pero mira, tú vas sumando esto, creo que es sumarísimo, es conocimiento, a ver, aclárame o tú te mantienes en el conocimiento, es abreviado de repente, cuando es conocimiento. Porque no se puede hacer el juez, pero no puede decirte, no, cerrarse y decirte, no, esto es humanísimo y tú lo has pillado como conocimiento. No, esto no puede ser el juez. La parte no se puede hacer. La parte mental. Ya, listo. Ya habiendo un poco dado las precisiones en cuanto a este ejemplo, ¿no? Cuando las pretensiones sean tramitadas en distinta vía procedimental, en cuyo caso las pretensiones acumuladas se tramitan en la vía procedimental más larga para algunas de las pretensiones acumuladas. Bien. Ya, el último incidental, cuando las pretensiones sean de competencia de jueces distintos, en cuyo caso, para conocer las pretensiones acumuladas, corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor grado. Luis, ¿tú tienes un ejemplo claro sobre sobre el artículo 85? ¿Cuál es? La cuando la pretensión de competencia pues en cuyo caso la competencia para conocer la pretensión. Ese es el tema del divorcio. El divorcio es eso también. Por ejemplo, el alimentos es sumarísimo, la tenencia, aunque también vemos el código de niños recién dice proceso único, ¿no? Que lo llama. Si usted ve el tema de tenencia, el menor de edad, el tema de régimen de visita, hablan de un llamado proceso único, que es un equivalente al sumarísimo, no es el sumarísimo. Si ustedes revisan la demanda de menor de edad, que es un único proceso sumarísimo, sumarísimo es el mayor de edad. Recuerdan que el código de estado viendo de la competencia, el proceso según el código de niño adolescente es proceso único. El proceso de conocimiento es el proceso de salón, de divorcio. Ahí, por ejemplo, el proceso de alimentos, ¿quién lo conoce? Juez de paz, logrado. Tiene un proceso de divorcio. Tipo de familia. Ya. Por eso, ahí se da ese supuesto que habla esto. O sea, si yo voy a acumular los alimentos al divorcio, el juez de mayor cuantía es el juez de mayor es el de familia. O sea, el de familia va a resolver sobre los alimentos. Pero generalmente, les digo, las partes prefieren no hacer eso. Prefieren hacer su proceso de alimentos aparte, porque es vía única. Ahora las reglas han simplificado mucho más, entonces más rápido van a terminar, porque al final la sentencia termina en familia, En cambio, si tú acumulas en un divorcio, el alimento no necesariamente va a acabar en el juez, va a ir a la sala y puede acabar en la Corte Suprema. O sea, para que obtengas una sentencia de alimentos termina en la Corte Suprema, como era otrora. Ahora todo el tema alimenticio acaba en el juez especializado, en familia. Eso sería un ejemplo de ese supuesto. Que el juez. Sí, ya llegó la doctora. Chicos.
Sí, fue un proceso antes de que empiece. Hubiera tenido. Confía. 5 minutos, 10. 10. 10. Bravo, bravo, bravo. Ganó el Perú.